La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Quizás comencemos de primera mano a conocer de ustedes cómo vieron todo ese, diríamos, episodio que el día de ayer ocurrió precisamente en los contornos de la Corte Suprema de Justicia. Claudia. Bueno, yo te quiero decir que lo que hemos estado viendo hace un momento en la televisión y presenciamos el día de ayer fue realmente uno de los días más nefastos que ha tenido la historia de El Salvador desde la firma de los acuerdos de paz. ¿Y qué hubiera pasado si quienes hubieran llegado son los aliados por la democracia? Hubieran tolerado su estadía en el edificio de la Corte. Es decir, ahí es donde uno dice, la Policía Nacional Civil no se puede utilizar para fines ideológicos o políticos. Como dice Belisario, cada quien tiene el derecho a pensar como quiera y es legítimo en este país, pero no se pueden ocupar las instituciones para acomodar una situación política determinada. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿por qué actúan los sindicatos de esta manera? Es decir, ¿se trata de reivindicaciones laborales? ¿Se trata de cuestiones ideológicas? El problema que estamos teniendo acá es que al parecer el presidente tomó partido, ¿verdad? Y al tomar partido ha hecho uso de la fuerza pública, como Belisario lo menciona. Es claro que el ministro no iba a hacer eso de mutuo propio, tenía que haberlo consultado con el presidente. Hemos llegado a este punto porque hay matonería en general. Hemos visto una clase política desbordada, no pensando a largo plazo, sino que privilegiando los momentos políticos, las aritméticas, las suspicacias, las celeridades que jamás vemos en temas muy importantes de país, no las hemos visto. Así no se puede empezar. Si ese es el inicio de una gestión de una corte ilegítimamente constituida, lo que venga para enfrente va a ser realmente en contra del Estado de Derecho. Me llama la atención el hecho de que el día de ayer, amparados en este decreto legislativo temporal, se montó se instaló la Corte Plena, pero hay un llamamiento que hizo el presidente para que con suplentes se pudiese lograr este día y que el día de mañana. Entonces significa que vamos a tener dos cortes entonces en esto, ¿no? Es que mira, Ernesto, yo creo que has tocado uno de los puntos importantes para tratar de despejar este problema. Este decreto transitorio que aprobó a las 12:20 de la madrugada la Asamblea Legislativa, aparentemente le quitaba ciertas potestades al doctor Belarmino Jaime para convocar a Corte Plena. Al presidente. Al presidente, digamos. Entonces, el mayor problema que se da aquí es que quizás por el cansancio de la madrugada no reflexionaron bien en que solamente modifican el artículo 27 ordinal 2 y 5 de la Ley Orgánica Judicial, pero no modifican el artículo 2. Cuando uno se pone a pensar en todo esto, dice, hombre, si es que aquí han atropellado toda la legislación para tratar de llegar a un punto. Pero hay otra cosa que tú dijiste, Ernesto, que yo lo quiero despejar brevemente. Bueno, ¿y por qué no se pudieron poner de acuerdo? La sala no ha sido tan caedora de bien en muchas resoluciones, ha dado muchas resoluciones y la verdad el foro jurídico ha estado dividido sobre cómo ellos hacen las interpretaciones. Por otro lado, dentro de la Corte se armó un pleito desde el inicio, desde que don Belisario le quitó la gasolina, ciertos privilegios, se armó un relajo. Eso ha venido pasando y ustedes recordarán que hay una demanda en la Fiscalía puesta por unos magistrados contra la sala. O sea que este es un conflicto subyacente que está allí y que potencia ahora ese tipo de solución que se está dando, que no es jurídica, insisto, es que decir, jurídicamente la solución es clara, hay que cumplir la sentencia, se acabó. Básicamente, para que funcione el Estado de Derecho, se requiere que los actores políticos respeten los frenos y contrapesos que da el sistema. Antes lo que sucedía en el país era el recurso gaveta.
¿verdad? Todo lo íbamos metiendo en una gaveta y por eso es que el país realmente se estancó tanto. La plana la ha hecho mal la Asamblea Legislativa y también en algunas partes la ha hecho mal la Sala de lo Constitucional, y le voy a decir por qué. El problema no comienza con el 743, el problema comenzó con el artículo 85 de la Constitución, y yo acá siempre he dicho, yo no vengo aquí a defender ni magistrados, ni diputados, ni partidos políticos, yo defiendo esto, que es la Constitución. No es cierto que vamos a tener 2 cortes, o sea, eso conforme a la Constitución es imposible. O sea, aquí no hay 2 cortes. Pero mañana va la del 2009. Sí, pero volvemos a lo mismo, o sea, tenemos un problema que hay que desmontarlo y hay que buscarle una solución jurídica, pero eso se viene respetando la Constitución. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer esa carpintería jurídica? Bajo un acuerdo político. ¿La actuación de la Corte Centroamericana de Justicia es constitucional? ¿Es legal? Bastaría contestarnos 2 preguntas. Una, ¿las medidas cautelares se dictan cuando un proceso ya se terminó o cuando un proceso va a iniciar o cuando un proceso está siguiendo su curso? Un estudiante de 3er año de Derecho sabe que una medida cautelar sirve para garantizar el resultado de un proceso, pero es que el proceso ahí ya había terminado, las sentencias ya estaban hasta notificadas. Además, debo decir que con mucho orgullo he estado acompañando estos campos pagados, en donde lo básico es señalar la incompetencia de la Corte Centroamericana de Justicia en conocer de una materia realmente un aspecto meramente interno. La Corte Centroamericana de Justicia es una instancia de la integración regional. En los últimos años realmente la Corte ha querido ampliar su ámbito de actuación y se ha estado tratando de intrometer en aspectos meramente internos. ¿Es la Sala el máximo órgano de impartir justicia en este país? Vamos a ver, en materia constitucional, la Sala es el máximo órgano para interpretar la Constitución. ¿Por qué otros ponen en duda esa fijación tajante, directa, concreta? Pues como no sé cómo la ponen, porque la Constitución en eso es muy clara. Los partidos políticos, así de manera, los líderes, algunos líderes, ¿no? Lo que ha pasado, lo que está pasando es que la Sala, en su interpretación, y yo lo he dicho públicamente, a mí hay formas de interpretar la Constitución que la Sala ha usado que a mí en lo personal no me gustan. Yo no puedo concebir una asamblea eligiendo 5 fiscales de una sola vez para 15 años. Eso simplemente es inconcebible. Entonces, si no puede 5, tampoco puede 2. Aquí hay que ser pragmáticos, ya. O sea, ¿cómo vamos a resolver este problema? Yo creo que eso se trata. La respuesta es Arena y el FMLN, pues son los que tienen los Mira, a mí me gustó un artículo que sacó hace algunos días Salvador Samayoa, si mal no recuerdo. Incluso él decía, hay argumentos de la Sala bastante retorcidos, decía él, no lo estoy diciendo yo, lo decía en el artículo. Pero al final llegaba a una cuestión bien importante, que consideraba que hay que salir de esto, que hay que construir una solución, pero lo que yo quiero llamar la atención es que decía que este es un tema en el que no deben de haber vencedores ni vencidos. Pero el otro tema, y ese sí me parece sumamente interesante, es lo que él le dijo a Aliados por la Democracia. Él le dijo en la conferencia de prensa a Aliados por la Democracia que él quería tender puentes, que ellos llegaban a administrar justicia, que creyeran en ellos, que les dieran un voto de confianza. Y ese discurso sí me pareció muy, pero muy correcto y sobre todo muy humilde, es decir, centrado en lo que tiene que hacer. Ahora, que ellos asuman y se hayan presentado a una corte plena que ha sido severamente cuestionada por muchos sectores del país, esa es otra cosa, esa valoración la han de hacer ellos. La correlación de fuerzas no da para que se preserve intactamente el acuerdo de la Asamblea anterior. Las soluciones están en la Asamblea Legislativa de El Salvador, no están en la Corte Centroamericana de Justicia, porque se le ha dado la potestad a la Corte Centroamericana realmente hasta de reformar nuestra Constitución de la República. Estos magistrados que han entrado en funciones entran con los pies hinchados, porque esa valla de sindicalistas, este mecanismo de presión para que pudieran entrar en posesión y la falta, digamos, de esa dignidad con que antes se tomaba esta alta magistratura, pues realmente son indicios de parcialidad.
asumo que lo otro que puede hacer variar es que el país está en una serie de negociaciones, está inmerso en el concierto internacional. Tenemos el Asocio para el Desarrollo, que habla de seguridad jurídica, que habla de una serie de cosas, y me imagino que el país al rato puede empezar a quedarse sin recursos de los amigos cuando le empiezan a decir al presidente: mire, usted está respaldando la debilitación del sistema judicial, usted está respaldando la debilitación institucional de su propio país. Entonces, en la medida que la correlación política cambie, vamos a tener una solución más hacia la vía institucional, que es el acuerdo de los dos grandes partidos. En la medida que la cuestión de la fuerza política no cambie y los partidos se consideran inmunes a la reacción ciudadana y la fuerza de los países amigos, pues en esa medida los políticos van a seguir insistiendo hasta destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y ahí entra el tema fiscal, que es lo que tú mencionabas, Néstor. Sí, bueno, porque al final de cuentas, decía René, que ese es parte del elemento clave de toda esta, de toda esta salida que puede haber. Es decir, si Arena quisiera tener el control del fiscal, ¿eso es lo que tú quisiste decir, René? Por supuesto. Es decir, yo creo que esta situación de la negociación, perdón, Belisario, ¿tú no crees que sea así? por redefinir el tema del fiscal general. Es que en realidad todo es un tema de poder, ¿verdad? O sea, quién controla la Sala de lo Constitucional, quién tiene alguna incidencia en el fiscal, ¿verdad? Ese es un tema real, lo que menciona Chico. Bueno, es que mira, aquí hay tres cosas que hay que destacarlas en el marco de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la salida para desentrampar este problema? La salida pasa efectivamente porque los políticos se pongan de acuerdo, pero también hay otra cuestión de sensibilidad del político, y es que cuando tú, por ejemplo, ayer el Canal 21 tomó unas declaraciones de la señora embajadora de Estados Unidos y decía: nosotros somos respetuosos de lo que en El Salvador se tomen decisiones, pero esto va a afectar, decía, en el tema económico, en el tema de cooperación. Y estamos vigilantes. Estamos vigilantes. Fíjate la palabra que utilizó. Entonces, el otro punto, tú decís, bueno, ¿y cómo es posible que le metan 150 policías nacionales al edificio de la Corte y hay un cierre de las aduanas donde la policía no ha intervenido y se pierden 131 millones en 4 días? Sí. El problema de Chávez, si hacemos memoria, Chávez lo que hace es que toma ventaja de una clase política devaluada totalmente por este tipo de cosas. Es decir, los políticos adecos y copellanos empezaron a devaluarse de tal manera que cuando Chávez se lanza para rescatar la institucionalidad de la debilidad política, los ciudadanos vieron eso con buenas ópticas. ¿Y qué es lo primero que hace? Que él destituye, o sea, desarma toda la Corte Suprema de Justicia y nombra nuevos magistrados. Y toda la gente vio eso bien, porque la Corte se había vuelto una Corte corrupta y altamente política. Entonces, aquí la batalla que se está dando en este momento, como yo lo percibo, toda la labor ciudadana que está haciendo Claudio y todos los demás que están en estos movimientos, es para que no llegara a eso. Sale la justicia debilitada, pero dicho sea de paso, lo que estamos viendo es un proceso en donde se ha politizado y el sistema judicial, y se le está tratando de quitar la independencia. Básicamente la Sala de lo Constitucional queda integrada con 6 personas y eso está en contra de la Constitución, pues, o sea, de entrada eso no tiene para mí mayor discusión, y obviamente es inconstitucional en esa parte la elección, en esa parte. Como consecuencia de esto, no debió entonces la Corte haber entrado a los magistrados del 2006 y complicar aún más las cosas, porque tenía un elemento tan fácil y tan grande como ese tema para haber votado la elección del 2012, pero tal vez quiero terminar con eso diciendo pragmático. Yo creo que hay que restaurar el orden jurídico del país y el orden institucional, específicamente de la Corte Suprema de Justicia. Toda solución pasa inevitablemente por cumplir las sentencias. Y obviamente que eso, nos guste o no nos guste la situación, hay que cumplirlas. Porque no es un tema que nos caigan bien o nos caigan mal los magistrados, es un asunto de institucionalidad. La sentencia fue dada, nos gusta, no nos gusta, que se cumpla, y como René dice, si después de eso hay que deducir responsabilidades a los magistrados, pues dedúzcansela, pero vamos por las cosas correctas. Yo personalmente, y lo voy a expresar quizás por primera vez, yo creo que los miembros magistrados del 2006, primero es una generación de magistrados que ha hecho un trabajo excelente, que se les reconoce, son de gran trayectoria,
yo los conozco a todos ellos, mis respetos. Creo que la generación del 2006 definitivamente no tiene ninguna discusión de que en todo caso, pues si hay que reelegirlos, debe reelegirse inmediatamente esa promoción del 2006. Y ojalá que impere la razón y que esto se resuelva lo más pronto posible. Así es, en efecto, por el bien de la democracia. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. A quienes participaron con sus mensajes en Twitter, gracias de verdad, de mucho corazón. Gracias por estar con nosotros. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.